Bienvenidos al podcast Ingeniería en tiempos de Dana. Un podcast organizado por la Demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana para analizar lo sucedido ese fatídico 29 de octubre, sus consecuencias y los retos y desafíos que han quedado sobre la mesa. El pasado 20 de febrero escuchamos el primer podcast de las jornadas Ingeniería en tiempos de Dana, donde pusimos en valor la ingeniería en la recuperación del suministro de electricidad y gas. En un segundo podcast de esta misma serie analizamos cómo se articula desde el punto de vista de la ingeniería un plan de recuperación del suministro de agua y evacuación de residuos. Recordemos que este ciclo, llevado a cabo por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, está centrado en la reconstrucción y en el aporte del valor de la ingeniería en áreas como la electricidad y el gas, agua y residuos o distribución, logística y transporte. Pues bien, hoy abordaremos este mismo reto ingenieril, pero desde el punto de vista de la distribución, logística y transporte. Y para ello, como siempre, contamos con dos voces autorizadas a este respecto. En primer lugar, hablaremos con el director de Relaciones Externas de Consum, Francisco Javier Quiles, y en segundo lugar, con el gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Alfonso Novo. Y bueno, pues para valorar todo lo que comentamos, pues tenemos una voz autorizada en este caso porque la actividad que desempeña pues está muy relacionada precisamente con esto, con la logística y con el transporte. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Quiles, que es el director de Relaciones Externas de Consum. ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días y muy agradecido porque nos deis esta oportunidad para poder explicar un poco lo que nos ocurrió durante, antes y después de la Dana. La verdad que hay mucho que explicar ahí, mucho que expresar, y el agradecimiento es nuestro precisamente por contar contigo en este programa. Lo primero que quería preguntarte, Javier, es cómo valoras tú en este caso, desde tu punto de vista, desde tu empresa Consum, la dimensión de los daños en las infraestructuras por la Dana, que vimos que fueron, a priori, los que no estamos en el sector, vimos que era algo muy grave. Pero bueno, vosotros nos podéis dar un poco más de luz en esto. ¿Y en qué estado de recuperación se encuentra actualmente? Pues sí, la verdad es que si alguno de los sectores fue especialmente afectado por la Dana, aparte de todo el comercio local, que como sabéis el pequeño comercio fue arrasado, pues fue también la cadena de supermercados de un montón de supermercados que están en la zona cero. Justamente Consum, como nació en el cinturón metropolitano de Valencia, como todo el mundo sabe, en Alacuas, pues tenemos muchísimos supermercados en la zona más arrasada. Incluso también en Alcudia y Algemesí, sobre todo este último que también fue muy afectado. En definitiva, nosotros sufrimos daños en 60 supermercados, 30 que eran franquiciados Charter y 30 supermercados propios Consum. Quiere eso decir que una gran parte de nuestra cadena, de nuestra red de supermercados en la zona de Catarroja, Alacuas, Paiporta, Benetúser, Sedaví, fueron literalmente arrasados. Es decir, tan es así como que el balance de daños que hemos podido previsionar durante el episodio de la Dana y días posteriores, pues asciende prácticamente a una cantidad equivalente a los 40 millones de euros que ahora mismo hay que reconstruir. Es decir, y si solo hablamos de una empresa, con lo cual imaginémonos de las otras cadenas de supermercados que también han sido afectadas y sobre todo el pequeño comercio local que ha sido arrasado. Hemos ido abriendo poco a poco. Hemos podido ir recuperando la normalidad, lo cual era absolutamente demandado por la sociedad, porque habría que hacerse la idea y verlo y recordar, tampoco hace tanto tiempo, recordar hace un par de meses
cómo la gente aplaudía cuando abríamos un supermercado. ¿Por qué? Porque es que era símbolo de normalidad. La gente podía ir al supermercado, podía ir a hablar, podía ir a conversar y podía ir, sobre todo, a comprar. Hoy, a día de hoy que estamos a 10 de febrero, tenemos todavía 11 supermercados por abrir. Hemos podido recuperar la actividad en todos los supermercados franquiciados, algunos de ellos pues que los tenían bastante perjudicados, pero hemos podido también ayudarles y han abierto. Y de los supermercados propios, de los 30 supermercados que teníamos afectados, nos quedan en la actualidad todavía 11 supermercados por abrir. Es decir, significa que han tenido daños de tal gravedad que en realidad no es una reapertura, sino va a ser una apertura de nuevo, porque vamos a hacer los supermercados absolutamente desde cero. O sea, entramos con una pala excavadora, los tiramos y los volvemos a hacer. Estamos hablando de los supermercados que, por ejemplo, tenemos en Alfafar, los dos de Paiporta, en La Torre, en la Avenida Real de Madrid, en Massanassa, en Catarroja, en Rambleta, Benetúser, y los dos de Algemesí, así como también en Sedaví y en Aldaya. Es decir, estamos hablando de 11 supermercados que prevemos, si Dios quiere, abrir entre el mes de marzo y a principios de mayo, finales de abril, principios de mayo, tener ya toda la red afectada, totalmente recuperada. Esto, lógicamente, no es fácil, porque, en fin, volver a reconstruir un montón de supermercados más los 19 que ya hemos reconstruido, que tenían menos afectación, pero que hemos podido abrir durante los meses de noviembre, diciembre y enero, pues da cuenta un poco del esfuerzo ímprobo que Consum ha realizado durante esta desgraciada o durante este desgraciado episodio de La Dana. Aparte de todo eso, pues lógicamente yo lo que sí que quiero hacer es un recuerdo a toda la gente que ha sufrido pérdidas, por las principales, las humanas y las materiales. Y desde luego seguir insistiendo en el mensaje que no solo desde Consum, sino desde la patronal de los supermercados, desde Asukova y desde Aseda, que hemos venido mandando, y es que se necesitan ayudas, no para las cadenas de supermercados grandes, que nosotros afortunadamente pues tenemos riñón, tenemos recursos para poder salir de esta, pero sí el pequeño comercio que no tiene ningún pulmón y por tanto necesita de ayudas directas para que puedan recuperarse. En definitiva, los daños han sido ingentes. Solamente con lo que he dicho, solo de Consum, pues ya podemos imaginar la magnitud, y desde luego está costando bastante esfuerzo el poder reconstruir. Todavía me consta que existen muchísimos supermercados, ya no de nuestra cadena, sino de otras, que todavía están por abrir, incluso centros comerciales, ¿sí? Pues como Bonaire, de MN4, el centro comercial de Carrefour en Alfafar, que todavía están por abrir, y es porque son daños pues muy, muy, muy graves, que no son fáciles de reparar. Y cuando hablamos de daños en infraestructuras, de elementos clave como el comercio, alguien se puede preguntar, oiga, ¿y por qué no han abierto ya los 11 supermercados? Porque no damos abasto, porque los industriales no dan abasto para fabricar la maquinaria de frío que necesitamos en todos y cada uno de los supermercados, y si eso le pasa a Consum, obviamente le pasa también a cualquier otro operador. La cadena de suministro de materiales está funcionando bien, pero nadie preveía la magnitud de esta catástrofe, con lo cual, pues hay que tener un poquito de paciencia, y que la gente debe de saber que estamos trabajando denodadamente para que si en vez de abrir en la primera semana de mayo podemos anticiparlo a la segunda quincena de abril o a la primera quincena de abril, haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder reconstruir todo esto. Lo cierto es que si algo queda patente precisamente es eso, ¿no? La dificultad, y uno al final tiene que un poco actuar. A ver, que se entraba un... Vale, perdón, decía que uno tiene que entender la magnitud del problema, porque, pues eso, empresas como Consum, has citado algún centro comercial, en concreto Bonaire, que es el que más cerca tengo yo, la apertura está programada para el 13 de febrero, es decir, estamos hablando de un montón de meses, más de casi 4 meses posteriores a la Dana, y empresas de tal magnitud que no puedan emprender de nuevo su actividad, pues yo creo que eso es una clara muestra de cuáles han sido las consecuencias, ¿no? a este nivel, porque si no, pues de otra manera ya estaríamos todos trabajando y con normalidad, cosa que de momento no está pasando. Has hecho mención a las ayudas para favorecer
Sobre todo, como bien has dicho y has indicado, al pequeño comercio, que quizás es el que tiene una situación Más más afectados. delicada, es así. Pero ¿qué otros retos quedan pendientes? ¿Qué soluciones crees que puedan ser necesarias o que faltan, o que todavía falta por hacer? Para ya no, Yo, mira, ya no reponer lo que hemos perdido, que eso por supuesto ya todos más o menos lo sabemos, sino también para que prevengamos posibles recaídas o posibles repeticiones de lo sucedido. yo si me permitís, yo sí que quisiera hacer un breve resumen de todo lo que hemos hecho a nivel de ayuda humanitaria y también de Ujú. medidas que hemos puesto en marcha para nuestros trabajadores, porque creo que es importante que más allá de lo que es la propia distribución y la logística y el transporte, tengamos clara una fotografía de qué es lo que ocurrió. Es decir, en aquel momento de la Dana, bueno, pues nosotros nada más ocurrió la catástrofe pusimos 5 líneas de acción de ayuda humanitaria. Por Ujú. ejemplo, la asistencia a personas vulnerables. Nos coordinamos enseguida con la Dirección General de Inclusión para, por ejemplo, algo tan sencillo como prestar servicios de entrega de alimentos, agua y productos de primera necesidad a más de 1.300 personas de residencias de ancianos, centros de personas con discapacidad y de menores de 10 poblaciones. Albal, Aldaya, Algemesí, Carlet, Picassent, Picaña, etcétera. No podíamos acceder con camiones, pero sí con furgonetas. Y, por tanto, estas residencias estaban diariamente abastecidas de alimentos, de agua y de productos de primera necesidad. Automáticamente también nos pusimos en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias y con la Vicepresidencia del Congreso para mandar agua. Ujú. ¿Qué es lo que más se demandaba al principio? Claro. Con una infraestructura de carreteras, caminos, todo absolutamente arrasado. Agua. Automáticamente pusimos en marcha, donamos 7 trailers de agua, mandamos 2 helicópteros en colaboración con la Fundación DAM, Aquadeus y Agua de Chobar. Y, por supuesto, seguimos colaborando con todos los ayuntamientos, con atención directa a los ayuntamientos de Picaña, Alfafar, Aldaya, y todos los ayuntamientos afectados. Y también suministramos aprovisionamiento para los efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también obviamente estaban trabajando denodadamente, como he dicho antes, para paliar esta crisis. Pero también colaboramos con World Central Kitchen del chef José Andrés. ¿Por Ujú. qué? Porque una cosa es dar alimentos y otra cosa es cocinar alimentos, porque no había Ya. luz, no había electricidad y por tanto también necesitaba la gente de allí, de la zona, pues alimentos cocinados. Colaboramos también con la Federación de Bancos de Alimentos, con Cruz Roja, etcétera. Pero una de las cuestiones que más orgullosos también estamos es las medidas que aprobamos para los trabajadores. Automáticamente, nada más ocurrió la desgracia, hicimos balance de daños de nuestra propia organización. Más de 1.000 trabajadores teníamos afectados. Por cierto, todos los supermercados que se cerraron, todos los 30 supermercados propios, Ujú. el personal no dejó de trabajar. Automáticamente fueron reasignados a otros centros para que lo más cercanos posibles a su domicilio pudieran seguir trabajando. Pero obviamente no en su centro porque estaba totalmente arrasado. Pero esos más de 1.000 trabajadores que tuvimos, que hemos tenido y que tenemos afectados, pusimos un plan de donaciones a fondo perdido y préstamos a 0% de interés para ayudar a la plantilla afectada. En primer lugar, préstamos a 5 años con 2 años de carencia con 0% de interés Ujú. a todos aquellos que acreditaran un daño en sus inmuebles, en sus vehículos, en su mobiliario, es decir, en sus enseres. Y también hicimos una primera aportación de 4 millones de euros de donación a fondo perdido para los trabajadores afectados. Y, por tanto, estamos hablando bueno, pues que los préstamos, por ejemplo, eran de 52.000 euros máximos como préstamo y básicamente una media de unos 14 o 15.000 euros a nivel de donación por trabajadores en función del daño de la vivienda y del daño de los vehículos. Ujú. Pero lo primero, aparte de esto, que es lo que creo que quería destacar y pues un poco también contestando la pregunta que me hacías, lo de la paralización de la actividad logística y los retos, bueno, pues tengamos en cuenta que una cadena de supermercados es capilar. Por tanto, para que yo pueda vender en un supermercado de Catarroja o de Paiporta o de Sedaví, necesita que alguien le suministre. Ese alguien o ese algo es la plataforma logística. Nosotros tuvimos muchísima suerte porque las 2 plataformas logísticas más cercanas a la zona cero, que son Silla, que está pegado a la zona cero, y Ribarroja del Turia y Quart de Poblet, que también estuvieron cerca de ser zonas afectadas, pudieron, como digo, seguir manteniendo su actividad. La actividad de todo el personal que estaba en la plataforma estuvo en marcha, se continuó y, por tanto, pudimos seguir suministrando, no sin muchísimas dificultades. Les puedo asegurar que las dificultades que tuvimos para suministrar a través de nuestros camiones a las tiendas que no estaban afectadas fueron ingentes, porque, como todo el mundo sabe, la zona quedó cortada al tráfico y tuvimos muchísimas dificultades para que nuestros camiones pudieran acceder no solo a suministrar a las zonas colindantes, sino, por ejemplo, a Valencia ciudad,
también teníamos muchísimas dificultades de paso, porque las plataformas pues se veían afectadas bien por el deterioro de las vías de acceso o bien por las aglomeraciones de tráfico. Sí, no, sí iba a comentarte que el tráfico en esos días posteriores fue descomunal, claro, incluso las zonas que no estaban afectadas tenían muchos problemas de movilidad por el tráfico. Aquello fue una barbaridad. De hecho, tuvimos que ponernos en contacto con las autoridades para que de alguna manera, no digo que custodiaran ni que hicieran el convoy a través de custodia policial, sí, pero sí que de alguna manera que nos dieran algún tipo de autorización para poder pasar, para poder seguir suministrando alimentos, porque eso es esencial. Es decir, que una plataforma logística pueda seguir manteniendo esa actividad para suministrar a los supermercados es esencial. Si no, es cuando se produciría el desabastecimiento de zonas que realmente no habían estado afectadas. Y me viene a la memoria ahora el segundo o el tercer día después de la Dana, en la psicosis que se produjo, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, cuando disminuye la presión de aguas de Valencia para que pudieran seguir suministrándose agua a las zonas afectadas, y automáticamente entró en vigor en la mente de los consumidores otra vez el pánico, como ocurrió con la Dana, y empezaron a arrasar los supermercados de la ciudad de Valencia, como si no hubiera un mañana. Sí, y tuvimos que lanzar mensajes de calma, de tranquilidad, de que la cadena de suministro estaba funcionando e iba a funcionar perfectamente, como se demostró, para decirles a nuestra clientela: oye, por favor, no acopiéis, no compréis desaforadamente, porque mañana va a volver a haber alimentos en la estantería. Y de hecho, hicimos una campaña muy rápida de común acuerdo con nuestro principal competidor, con Mercadona en este caso. Hicimos una campaña conjunta de llamar la atención a nuestros clientes para que no compraran sin ton ni son en los supermercados. Eso duró un par de días y afortunadamente las aguas volvieron a su cauce, nunca mejor dicho, por el tema del que estamos hablando. Como digo, pues efectivamente teníamos todas las cadenas de distribución. Incluso, si recordamos, estuvimos hablando de días en los que la provincia de Valencia estaba cerrada al tráfico. Por tanto, los vehículos que nosotros tenemos la plataforma en las Torres de Cotilla, en Murcia, que iban hacia Cataluña, tampoco podían pasar. Teníamos que pedir permisos especiales. En fin, un verdadero desastre. La verdad es que sí, y todos, además al hablarlo, todos recordamos, nos volvemos a teletransportar a aquellos días y nos empiezan a venir imágenes de lo sucedido, pues como has comentado, y de la dificultad que en ese momento era hacer algo tan sencillo como bajar a comprar a tu supermercado más cercano y ya está. Te preguntaba antes, y brevemente sí que me gustaría que nos dejaras un poco tu opinión al respecto. ¿Qué consideras, teniendo en cuenta lo sucedido, que podría ayudar a que una próxima vez, si la hubiese, que ojalá no, esto no afectase de una manera tan descomunal como lo ha hecho en esta ocasión? Pues sí, vamos a ver. Yo creo que ahí estaríamos, cualquiera que estuviera respondiendo a esta pregunta respondería lo mismo que yo voy a responder. Aquí no hablamos no hay ninguna solución innovadora, pero sí tenemos un reto al que enfrentarnos, y es que las administraciones públicas, de una vez por todas, se dejen de zarandajas, se pongan de acuerdo y pongan los remedios que desde el año 2000 estaban ya pintados y que no se han hecho. Es decir, si la infraestructura hídrica no está reparada y hechas todos los planes que para evitar este tipo de inundaciones que están desde el Plan Hidrológico Nacional ya pintados y planeados en el BOE, si eso no se hace, pasado mañana vuelve a haber una Dana de las mismas características y vuelve a pasar lo mismo. Y por tanto vuelve a destrozarse las carreteras, las infraestructuras, los puentes, los barrancos, todo. Por tanto, lo primero que tienen que hacer las administraciones es olvidarse ahora de quién ha sido el culpable de esto, buscar soluciones, ponerlas, y después ya buscaremos quién es el responsable o los responsables. Pero ahora, por favor, que se pongan de acuerdo, que vuelvan, o sea, que inviertan lo que tienen que invertir para que esto no vuelva a ocurrir, que las canalizaciones pasen por donde tengan que pasar, que los sumideros de agua se hagan donde se tengan que hacer, para evitar que las trombas de agua vuelvan a hacer el daño que han hecho. Porque no nos olvidemos, la zona cero pues es una zona que se ha demostrado inundable, y por tanto, como tú no puedes coger a 1 millón de habitantes o a 700.000 o a 600.000 o los que sean y trasladarlos de vivienda y hacerlos como si fuera un éxodo, pues obviamente tienes que poner los medios necesarios para que eso no se vuelva a recurrir. Yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en que es absolutamente necesario, en que las infraestructuras hídricas se tienen que hacer, y cuanto antes. Y ya están tardando, deberían de empezar a hacerlas ya.
Ahora mismo estamos en fase de reconstrucción, de acuerdo, pero desde luego, para que no vuelva a ocurrir, hace falta prevención, y la prevención no se hace en base a planes que están en el BOE y que luego no se ejecutan, sino planes que están en el BOE y que luego se ejecutan para evitar desgracias. Probablemente, aunque se hagan, siempre habrá daños porque estamos en la zona en la que estamos. Uh-huh. Pero desde luego el daño estaría absolutamente mitigado, sería muchísimo menor y desde luego probablemente conseguiríamos que no hubiera víctimas humanas o muchísimas menos. Muchísimas menos. Yo, como bien has dicho tú, creo que cualquiera que esté escuchando esto y le preguntes lo mismo que te he preguntado a ti, la respuesta va a ser muy parecida. Más que nada porque además ya tenemos un plan sur en Valencia que es el que evitó que todo esto llegase o afectase de manera directa a la ciudad, al casco urbano de la ciudad de Valencia, como ya pasó en muchos años atrás. Con lo cual es así, estamos completamente de acuerdo. Javier, nos ha encantado hablar contigo, nos ha encantado contar con tu testimonio en este programa. Y nada, nos vemos en las próximas jornadas de ingenieros. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Pues otro de los agentes implicados y que nos ha implicado a todos los ciudadanos en cuanto a lo que tiene que ver con logística, distribución y transporte es Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Y para valorar los daños en las infraestructuras tenemos al otro lado del teléfono a su director gerente, Alfonso Novo. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nada, bueno, queríamos en primer lugar, pues eso, valorar o que nos hicieras una pequeña valoración de los daños surgidos a través o por consecuencia de la DANA en las infraestructuras que vosotros manejáis. Bien, pues nada, en eso estamos ahora. Estamos centrados fundamentalmente en los trabajos de recuperación, sin dejar de prestar servicio en la medida que lógicamente podemos, claro, y que vamos recuperando poco a poco. Uh-huh. Bueno, nosotros efectivamente, más que la DANA en sí, a nosotros lo que nos afectaron, lógicamente, como en la mayoría de casos, fue la riada, ¿no? Yeah. Bueno, pues lo destrozó toda la zona sur, fundamentalmente toda la infraestructura viaria, desde Valencia Sur, desde San Isidro hasta Castelló de la Ribera, pues prácticamente lo destrozó todo. Puentes, desde luego infraestructura viaria, catenarias y muy fundamentalmente todas las instalaciones que tenemos en Valencia Sur, uh-huh. donde está básicamente el centro de mando, el puesto de control, que es desde donde se dirigen todos los trenes, donde se da, bueno, pues desde centros de transformación se controlan, el tema de la seguridad, el tema de la viabilidad de los cruces de trenes, en fin, todo lo que tiene que ver con Metro Valencia se dirige desde allí y aquello fue completamente arrasado. Hemos tenido que hacer otro alternativo en los talleres de Machado y con eso estamos funcionando. Uh-huh. Vamos trabajando ya en la recuperación de las instalaciones de Valencia Sur y en todos los trabajos de las infraestructuras viarias. A ver, aquí la pregunta o la respuesta la conocemos cualquier ciudadano porque vosotros al final sois los que tenéis el control o la gestión del Metro Valencia, por ejemplo, transporte público, también ferrocarriles y todos los que, como puede ser mi caso, somos usuarios de este servicio, pues nos vimos de pronto afectados porque hubieron paralizaciones. ¿Tienes más o menos una fechas o unos datos con respecto a la paralización que se tuvo o se obtuvo después de todo esto? No entiendo lo que quieres decirme con los datos sobre la paralización. Me refiero a cuánto tiempo estuvimos con pues eso, cortes en las vías, cortes en... yo recuerdo, por ejemplo, yo utilizo la línea 3 y 5 de metro, vale. Que a priori uno dice, bueno, pues no tiene nada que ver con el sur de Valencia, no pero sí que tuvo. Correcto. Eso es lo que mucha gente no comprendía y nosotros, bueno, pues intentamos acelerar todo ese proceso de recuperación, porque todos esos trenes que efectivamente no habían sido afectados como consecuencia de estas inundaciones no podrían funcionar en tanto en cuanto no tuviéramos un servicio básico para el control de los trenes de ese puesto de mando alternativo que lógicamente durante todos estos tiempos no ha existido y hemos tenido que hacer uno con carácter provisional, pero que le vamos a dar el carácter de definitivo, es decir, para tener siempre dos centros de mando. Uh-huh. Uno que sea el funcional, el que esté operativo, y otro que sea alternativo para este tipo de sucesos, que puede ser este o puede ser de cualquier otra característica que suponga una catástrofe que nos quedemos sin el puesto de mando principal, que tengamos siempre un alternativo para que en 24 horas pueda estar funcionando. Uh-huh. Nosotros recuperamos al poco tiempo todas las líneas de tranvía, pues aquello fue el 29 de octubre, el 9 de noviembre ya estábamos funcionando con los tranvías y el 3 de diciembre ya teníamos toda la zona centro y norte funcionando en los trenes de Metro Valencia.
Luego hemos dado un paso más recuperando la estación de Valencia Sur y poniendo en marcha todas las estaciones estas intermodales, de forma que todos los pueblos y todas las poblaciones de la zona oeste y sur se distribuyen en la estación de Valencia Sur, los que vienen de Paiporta y de Picaña, en la estación de Safranar, todos los que vienen de la zona de Torrente, y en la estación de Jesús, todos los que vienen de Picassent y el resto de poblaciones de la Ribera. Es decir que, pues al final vamos avanzando para intentar dar pasos y sobre todo recuperarlo cuanto antes. Si no pasa nada y si todo va bien tal y como está previsto, pues antes de verano recuperaremos la línea completa hasta Castelló de la Ribera, con todos los trabajos que supone la reconstrucción de un puente, de la reparación y refuerzo estructural de algún otro puente en todo ese trazado que también se ve afectado por estas inundaciones. Y como digo, pues desde estaciones que estamos reconstruyendo, porque todas se vieron afectadas como consecuencia de las inundaciones. La verdad es que esto, dicho así, puede incluso cuando estábamos en plenos parones y demás, y alguno tendría la tentación de ponerse nervioso, ¿no? Impacientarse, pero si vemos, o los que todos yo creo que estuvimos pasando por las zonas afectadas, cuesta mucho creer que con tanta velocidad se pueda recuperar la normalidad prácticamente plena en muchas zonas, y lo que falta incluso antes de verano me parece bastante ágil, teniendo en cuenta cómo estaba en el estado que se quedó todo. Por último, te quería preguntar, Alfonso, has dado creo que ya has dado una solución, una posible solución, pero en función o para plantearnos una repetición por esta causa, por cualquier otra, ¿qué cosas crees o qué herramientas crees que se podrían poner en marcha para que los daños sean menos graves que lo que hemos tenido hasta ahora? Bueno, todo eso, desde luego, por nuestra parte, lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues el que es el puesto de mando, el centro de control neurálgico de todos los trenes y de todas las instalaciones de Metro Valencia, pues las vamos a poner en un primer piso. Es decir, que si viniera una situación como esta, que no nos volviera a suceder. Eso no quita, claro, es inevitable, que pueda haber desde un incendio en un edificio hasta cualquier otra circunstancia completamente distinta a esta. Pero yo creo que no es tanto lo que nosotros podemos hacer, que desde luego lo vamos a hacer, sino también lo que deberían hacer otras administraciones. Es decir, el problema que hemos tenido nosotros y el problema que han tenido la mayor parte de las poblaciones ha sido como consecuencia de la falta de actuaciones en la canalización de los cauces, de los ríos, es decir, en todas aquellas infraestructuras que tienen que ver con los cauces fluviales, que efectivamente son absolutamente imprescindibles y necesarias, y te diría más, urgentes. Ya. Es decir, eso yo creo que es imprescindible para que una situación de estas no se vuelva a producir. Porque nosotros, lo que son paso de vías, pues estamos intentando mejorarlo en todo aquello que podemos, lógicamente, para evitar situaciones como estas. Pero no depende de nosotros, es decir, porque esto no fue un episodio de lluvias. Nosotros lo que sufrimos allí, en toda esa zona, fue un episodio como consecuencia de una riada, de un desbordamiento brutal. Y eso es lo que hay que intentar atajar. Y además yo creo que de manera urgente, para que esta situación en concreto no se vuelva a producir. Ya. Pues estamos contigo. Yo creo que todos los ciudadanos estamos en la misma tesitura, ¿no? Que efectivamente las infraestructuras se pueden de alguna manera preparar, se pueden mitigar los daños, pero si los daños siguen continuando, siguen acaeciendo, pues mucho que uno haga, finalmente se va a ver dañado. No te quito más tiempo, Alfonso. Te agradezco mucho tu participación en este programa y nada, trasladarte como ciudadano el agradecimiento en este caso por vuestra labor y vuestro trabajo, porque al final es algo que todos los ciudadanos utilizamos a diario y que agradecemos tener en marcha y en funcionamiento como toca. Así que gracias. Nada, pues gracias a vosotros y simplemente, pues en todo caso decir que estamos completamente volcados en esa zona sur, en esa parte, digamos, más afectada, que es donde más falta hace y es donde más daño tenemos. Entonces, ese es un tema que nos surge, es un tema en el que estamos absolutamente volcados, trabajando permanentemente para que lo podamos recuperar, por lo menos el servicio, como digo, antes de junio, antes incluso que las propias oficinas. Yeah. Eso en su momento pues ya lo iremos recuperando, pero sobre todo lo que sí necesitamos, recuperar la infraestructura viaria. Yeah. Pues así es. Vale. Muchísimas gracias, Alfonso. De nada, a vosotros. Buenos días. Hasta luego.
Y ahora que ya conocemos un poco más los asuntos que se abordarán en la jornada del martes 4 de marzo, os emplazamos a que podáis asistir a esta interesante jornada que se llevará a cabo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, en la Avenida de Francia número 55 a las 6 de la tarde. Podéis escuchar importantes testimonios que ponen en valor el papel de la ingeniería en los planes de recuperación y coordinación de emergencias. ¿Cómo podéis inscribiros? Es sencillo, a través del formulario disponible en su página web, en la sección Agenda Valencia. Inscríbete pronto, que el aforo, como sabes, es limitado y hay que correr para poder coger sitio. Nada más, os emplazamos, como decimos, a este próximo 4 de marzo, así que allí te esperamos. Un saludo.